En el problema 1 me pide determine el valor de R con las siguientes condiciones, ¿no? Se te va a dar condiciones cuando la condición es A, cuando la condición es B y cuando la condición es C. Diferentes condiciones. Cuando la condición es A, cuando circula una corriente de 4 amperios, dice. Bueno, sabemos que el resistor se determina por la ley de un voltaje entre corriente. Ya conocemos la corriente acá que pasa a través de este resistor, que es 4, faltaría el voltaje. Pero bueno, si conocemos la corriente que pasa a través de este único circuito, por la ley de Ohm, ¿cuándo es esto? Por la ley de Ohm, ¿cuándo? Ya tendríamos el voltaje de todos los elementos. Por la ley de voltaje de Kirchhoff, tendríamos el voltaje de R. 0,08. ¿Y acá cuánto sería? 0.035 por 4. Vamos a utilizar 3 decimales ya. 0,14 voltios. Entonces, en este caso voy a considerar este voltaje como esta polaridad tiene. Para eso vamos a ir con X. Vamos a poner voltaje de R ya. Entonces, caída de tensión es igual a subida. ¿Qué cosa cae? 0,08 más plus R más 0,14 más 10,5 es igual a la subida de tensión de las fuentes. Cae. Casi es igual a la subida de tensión de las fuentes. Ahora sí, despejando con todo el voltaje de R. Sería 13 menos, todas estas son 0,08 más 0,14, 10,5, 2,28 voltios. Por lo tanto, la resistencia sería voltaje entre la corriente. Entonces, esto es 0,28 entre 4 serían 0,57 amperios. No es amperios, ohmios. Porque está en ohmios. Ahora, si quieres en notación científica, para su ingeniería 570 milímetros. Comprobamos efectivamente la condición A me dice que es 570 miliohmios. Entonces está correcto. Acá me dice que se entrega una potencia de 25 watts a la batería de 0,035 ohmios y 10,5 voltios que tiene esta polaridad, ¿no? Es decir, esta batería que absorbe potencia, ¿no? De 25 watts. Todo esto de acá es la batería. Entonces, la potencia absorbida por la batería es la suma de potencias absorbidas por ambos elementos, tanto de su resistor en serie con su fuente de voltaje independiente. Entonces, para poder, vamos a considerar una corriente en esa dirección. Entonces, la potencia de este resistor I sería el resistor en una potencia absorbida en un resistor es igual al resistor 0,035 multiplicado por su corriente elevado al cuadrado más, en este caso sería la potencia absorbida por este como por su resistencia, sería el voltaje multiplicado por su corriente en esta fuente sería igual a 25 watts. Vemos que tenemos una ecuación de segundo grado y tenemos que, y para I tiene dos valores, tanto positivo como negativo. Ahora vamos a verificar. Entonces, como decíamos, esta ecuación cuadrática tiene dos valores. Seleccionando la prime, vemos que
resolviendo vemos que tiene dos valores, uno positivo y otro negativo, ¿no? ¿Cuál de los valores corresponde al valor de I? ¿O en qué dirección? En este caso tenemos que tomar en cuenta que la batería está absorbiendo potencia. Tenemos que considerar porque un circuito es cargador de baterías y esta batería estaría absorbiendo potencia del circuito al que está conectado. En ese caso, si entra por la terminal positiva y el voltaje acá es positivo, la corriente acá en este sentido tiene que ser positivo. Por lo tanto, se tiene que considerar el valor positivo de la corriente, ¿no? 2.362 amperios. Bueno, una vez que tenemos la corriente, podemos determinar el valor del resistor. Me faltaría el voltaje del resistor, ¿no? De esta dirección. Bueno, vamos a aplicar la ley de voltajes que he hecho en esta única malla ya. Caída de tensión de los resistores. Excepto del resistor variable, vamos a determinar de otra forma. Sería la corriente y multiplicado por la suma de estos dos resistores 0. Más 0.035, 0.055, 25 y más la caída de voltaje LR es igual a la subida de tensión de las fuentes independientes. Inviertes polaridad sería menos 10,5 más 3. O es sub de R, que es exactamente igual. 13 menos 10,5 menos 0,055 por E. Y tiene este valor. Entonces, ¿cuál sería el voltaje del resistor? Sería 2.362 almacenamos en I. ¿Ok? Sería 13 menos 10.5 menos 0.055 por I. Vamos a almacenar en V 2.47 voltios. Entonces la resistencia sería el voltaje de R entre la corriente que pasa a través de este resistor, ¿no? Más la razón de V entre I. 1,003 que mides obvios. Comprobamos y efectivamente cumple. Ya en la condición se me indica está presente una tensión de 11 voltios en la terminal de la batería. Esta es la batería que vemos acá. En la terminal de acá hay 11 voltios. Entonces, acá aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en estos tres terminales. Subida es igual a caída. Vemos que es acá. Es una subida de 11, por lo tanto tiene que haber una subida. Por lo tanto tiene que haber una caída de 11. Pero caída ya de subida de 11, caída de 11. Falta la caída de 0,5 voltios. Toda la corriente ya se puede terminar por la ley en esa dirección que sería el recíproco del resistor multiplicado por el voltaje que sería 0,5. Ese sería el valor de I. Ahora faltaría el voltaje de este resistor para ir la resistencia.
Bueno, P de tensión de los resistores sería otro resistor más. En otro dos resistores sería I por 0,055 es igual a la subida de tensión de los resistores, subida de tensión de las fuentes independientes. Menos 10,5 subida 13. ¿Cómo sé que subida? Porque esta caída subida sería el inverso. El voltaje de R sería igual a 13 menos 10,5 menos 0,055 y voltaje de R. ¿Cuánto es el voltaje de R? Pues la resistencia sería exactamente el voltaje de resistencia de la corriente. Joder. Lo mismo acá sería 1 entre 0,035 por 0,5 vamos a mencionar en P. La misma forma tiene 13 menos 10,5, 1,714 voltios. Entonces, la razón sería 0,02. Y van a la notación que mira sería 120 miliohmios. Corroborando 119,9 120, ¿no? Coincide. Pero acá le ponen miliwatts, se ha confundido en las unidades, tendría que ser miliamperes, claro, porque es el valor de la resistencia.